Bien, la clase pasada estuvimos trabajando con expresiones irracionales, incluso reconociendo qué números eran naturales, cuáles enteros, cuáles racionales, cuáles irracionales, cuáles reales. Bien, estuvimos trabajando con todos los conjuntos numéricos. La actividad que había quedado prácticamente pendiente era el ejercicio 18, donde teníamos que obtener todas las raíces, ¿sí?, desde el número 1 hasta el 25, y determinar cuáles de ellas, mejor dicho, daban por resultado números racionales y cuáles irracionales. Tengamos en cuenta que si un número es natural, inmediatamente es racional. Si es entero, también es racional. De esa manera podemos decir que cuáles van a ser racionales y cuáles irracionales. Las raíces que van a dar números racionales, ¿sí?, son las que van a dar números enteros, bien, en este caso. ¿Por qué? Porque todas las otras van a dar números irracionales. Todas van a quedar números con coma, y esos números con coma van a ser números irracionales, van a tener infinita cantidad de cifras decimales no periódicas, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar acá. La raíz cuadrada de 1, esa es 1, ¿bien? La raíz cuadrada de 2 nos da 1,41 y sigue con un montón de cifras decimales no periódicas, ¿sí? Después, no hace falta que pongamos todas las cifras, ¿sí? Pero bueno, podríamos agregar alguna más, ¿sí? Por ejemplo, quedaba 41, 42 y sigue después, ¿bien? Después, la raíz cuadrada de 3, ¿sí?, nos daba 1,73, 2 y seguía, ¿bien? Las raíces que van a dar exactas van a ser la raíz cuadrada de 4, que es 2, la raíz cuadrada de 9, que es 3, la raíz cuadrada de 16, que es 4, la raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Bien? Esas, la de 1, la raíz cuadrada de 1, la raíz cuadrada de 4, la raíz cuadrada de 9, la raíz cuadrada de 16 y la raíz cuadrada de 5, esas dan como resultado números racionales, ¿bien? Que sean naturales no significa que no sean racionales, al contrario, son racionales, ¿bien? Todas las demás van a dar números con coma, ¿sí?, y con un montón de cifras decimales no periódicas. Esos resultados no pueden ser expresados mediante una fracción. Por esa razón, van a ser irracionales, ¿sí? Todas las demás van a ser irracionales. Así que bueno, eso es para terminar la 18, ¿bien? Para que sepan cuáles van a ser racionales y cuáles irracionales, ¿bien? Bien, el ejercicio número 19 dice, evalúa si las siguientes afirmaciones son correctas o no. Justifica cada decisión. Bien, voy a tratar de copiarlas. Vamos a pasar a la pizarra para analizarlas un poco. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a la primera, ¿sí? La A. La A me dice, la suma de dos números irracionales es siempre un número racional. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos hecho en el ejercicio 17, por ejemplo, justamente el 17A, teníamos la raíz cuadrada, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, el número pi, y le sumábamos su opuesto, menos pi. Y al sumar un número irracional más su opuesto,
Eso, por ejemplo, es 0. ¿Bien? Quedaba 0. ¿Y el 0 qué es? El 0 es un número racional, ¿sí? No es irracional. Y acá estoy sumando justamente dos números irracionales, por más que sea un número y después su opuesto, pero son números irracionales, ¿sí? Y fíjense que dentro de la raíz me quedó 0. O sea, que si yo tenía, por ejemplo, el número pi más su opuesto, eso es 0. Y 0 pertenece al conjunto de los racionales. ¿Bien? 0 es racional. Entonces, esa le vamos a indicar que es falsa. ¿Sí? Vamos a poner que es falsa. No. Esa es falsa. Ahí está. ¿Bien? La crucecita. Vamos a la siguiente. La siguiente me dice, la suma de un número racional y un irracional es siempre un número racional. Esta, ¿sí? Al sumar un número racional más un irracional, siempre el resultado va a quedar irracional. O sea que esta va a ser verdadera. ¿Bien? Esta es verdadera. Esta es verdadera. Ahí está. ¿Bien? Esa es verdadera. La suma de un número racional y un irracional es siempre un número racional. Sí, porque tengo esta parte, ¿sí? La del número racional. Sumado, por ejemplo, si tuviera el número pi, ¿sí? Y le sumo 5, que es un número racional, va a quedar 8,14 y con un montón de cifras decimales. ¿Bien? Entonces, esa sí es verdadera. Después dice, el producto de dos números irracionales es siempre un número racional. Esta lo dudo bastante, porque dice, el producto de dos números irracionales es siempre un número irracional. Enlace. A ver, ponele. Tengo la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Son dos números irracionales. La raíz cuadrada de 2 dijimos que era irracional. Y si la multiplico, esto me queda como que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y al simplificar la raíz con la potencia, ¿qué sucede? Me queda 2. 2 es un número natural, un número entero, un número racional. Y entonces acá estaríamos como encontrando un contraejemplo para esta. Entonces, esta le vamos a indicar que es falsa. Esa es falsa. ¿Sí? No siempre. No siempre. Ahora si dijera el producto de dos números irracionales no siempre es un número irracional, ahí podría haber sido verdadero. Pero acá me está diciendo ya que es siempre. ¿Bien? Como me dice que es siempre, eso es lo que la hace falsa. ¿Bien? Entonces, no. El D dice, el producto de dos raíces cuadradas de números naturales iguales y de resultado irracional es un número racional. Ajá, bien. Esta, la D. La D. Suponemos que tenemos la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3. Porque ahí me están diciendo el producto, o sea, la multiplicación, ¿bien? La multiplicación de dos raíces cuadradas de números naturales. O sea, la raíz cuadrada de 3, 3 es un número natural. Y de resultado irracional, o sea, el resultado de esa raíz es un número irracional. Dice que ese producto me da un número racional. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es como decir la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. ¿Bien? Y como tengo la potencia cuadrada y la raíz cuadrada, puedo simplificar esas operaciones. ¿Y qué me queda? Número 3. Y el 3
es un número racional, ¿sí? Si es natural, es entero, y si es entero, es racional. ¿Bien? Entonces, esa te va a dar que es verdadera. ¿Bien? Esa es verdadera. ¿Bien? Y ahora el E me dice lo siguiente. El E me dice lo siguiente. El cuadrado de un número irracional puede ser un número racional. El cuadrado de un número irracional puede ser un número racional. Bueno, a ver, si tengo el cuadrado, me dice puede ser, ¿sí? Puede ser, no me dice que siempre es, puede ser. Bueno, si tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 11, ¿sí? La raíz cuadrada de 11. Y eso es el cuadrado, lo tengo al cuadrado, ¿bien? La raíz cuadrada de 11, la raíz cuadrada de 11 me va a dar, sin duda, un número irracional, ¿sí? Porque es 3,31, 6, 6, 24 y sigue con un montón de cifras decimales no periódicas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La raíz cuadrada de 11 elevado al cuadrado, eso, por ejemplo, lo podría simplificar, ¿bien? Y al simplificarlo, ¿qué es lo que queda? Queda 11. Y 11 es un número natural. Esto pasa en estos tipos de casos, ¿bien? Pero puede pasar que tengan, por ejemplo, el número pi, ¿sí? Elevado al cuadrado, el número pi elevado al cuadrado, y en ese caso, seguramente no me quede un número racional, ¿no? Y es aproximadamente 3,14, 15 y sigue con varias cifras, ¿bien? Yo lo elevo al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, me queda que es 9,86, ¿sí? 96, y sigue con un montón de cifras decimales, no periódicas, ¿bien? Entonces, ahí estoy ante un número que es irracional, ¿sí? Entonces, si estoy ante un número que es irracional, puedo decir que no es un número racional, ¿sí? Entonces, vamos a indicar, en ese caso sí me queda un número racional. Entonces, ¿el cuadrado de un número racional puede ser un número racional? Sí, puede ser un número racional. Y a veces no. Entonces, como me da la posibilidad de puede ser, esa va a ser verdadera. ¿Bien? Fíjense que dice puede ser, no que siempre es o que nunca es. Puede ser. Entonces, esa la dejamos así. ¿Bien? Ahí está. Ese es el ejercicio número 19. Vamos a ir al ejercicio 20. Vamos a ir a buscarlo. Vamos a ir a buscarlo. Tenemos acá el 20. ¿Bien? Vamos a ir a la pizarra. Ahora. Perfecto. Bien. Bueno. Entonces dice acá. ¿A qué conjunto numérico pertenece el número raíz cuadrada de 77? Tenemos la raíz cuadrada de 77. ¿Sí? Raíz cuadrada de 77. Que si todo anda bien, eso va a quedar 8,77 49,64 y sigue con un montón de cifras decimales. ¿Bien? Bueno, tenemos otra cosita. Habíamos hecho un diagrama de Haas
hace ya varias clases y habíamos visto que teníamos los números naturales, inmediatamente venían los números enteros, inmediatamente los números racionales. A la misma altura, pero sin relación alguna, teníamos los irracionales, y entre ambos conjuntos, los racionales con los irracionales, formaban los reales. ¿Bien? La raíz cuadrada de 77, como tiene al calcularla, ¿sí?, nos da un montón de cifras decimales no periódicas, ¿sí?, sin ninguna relación, entonces sabemos que este número es irracional. Eso ya lo sabemos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver a qué conjunto numérico pertenece la raíz cuadrada de 77. Dice, solo al de los números racionales. No, porque sabemos que es irracional. Y los irracionales no tienen nada que ver con los racionales. Solo al conjunto de los números enteros. Los enteros están acá y no tienen nada que ver con los irracionales. Entonces, tampoco. Al de los racionales y reales. Al de los racionales y reales. Estamos en esta rama. ¿Bien? Y fíjense que no tiene ninguna relación esta rama con esta de acá. O sea, para llegar a esta, si vengo por esta, tengo que subir. Y no puedo hacer esto. Siempre el diagrama de Haas, ¿sí?, el diagrama de Haas lo hace siempre en sentido descendente. Nunca puedo hacer una especie de U. Esto no. ¿Bien? Siempre en sentido descendente, a lo sumo me puedo torcer un poquito hacia alguno de los costados. ¿Bien? Pero nunca subir. Siempre bajo. Entonces, dice, ¿a de los racionales y reales? No, a este tampoco. Voy a saltear este, ¿sí? No, está bien. Solo el de los irracionales, solo el de los irracionales, solamente está en este conjunto, solamente en este, solamente en los irracionales. No, porque también están los reales, ¿sí? Entonces, vamos a indicarle que no, pero sí va a estar en los irracionales y los reales, ¿sí? Porque está en toda esa rama, ¿bien? Está en toda esta rama, ¿sí? El estar en esta rama pertenece a los irracionales y a los reales, ¿sí? Bien, esto era el 20. Vamos a pasar ahora al 21. Vamos a pasar al 21. Bien, el 21 dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces vamos a copiarla. Y vamos a irnos de vuelta a la pizarra para analizar esta situación. Bien. Bueno, para esta afirmación nos está hablando de los diferentes conjuntos numéricos, así que voy a volver a hacer el diagrama de Haas, donde tenemos números naturales, inmediatamente vienen los enteros. El diagrama de Haas es sumamente útil siempre para este tipo de cosas. ¿Bien? Tenemos los racionales y finalmente acá los reales. ¿Bien? Y a la misma altura de que los racionales están los irracionales. ¿Bien? Y aquí va hacia los reales. ¿Bien? Bueno, entonces veamos. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta? Veamos la A. La A me dice, todos los números naturales son reales. Recuerden que el diagrama de Haas se lee en sentido descendente, ¿sí? Hacia abajo. Y de ahí puedo ir hacia los costados, etc. Pero nunca puedo hacer, como quien dice, una especie así de U y después subir, ¿sí? Eso no se puede hacer en el diagrama de Haas. ¿Bien? No me da sentido de pertenencia. Bien. Entonces,
todos los números naturales son reales. Todos los naturales son reales. Los naturales son reales. Y los naturales están en los enteros en los racionales y los racionales en los reales. Bien, esa es verdadera, ¿sí? A esa le damos la tilde verde porque es verdadera, ¿bien? Esta es verdadera. Bien, después dice, todos los números reales son naturales. Dijimos que no podíamos subir, ¿sí? No podíamos subir, entonces no es válido. O sea, que el real no es natural, porque no puedo ir hacia arriba, ¿sí? Como no puedo ir hacia arriba, le vamos a indicar que no. No, esa es falsa. La tercera dice, todos los números enteros son racionales. Los enteros son racionales. Los enteros están arriba de los racionales. Entonces, a esa sí le vamos a indicar que es verdadera. ¿Bien? Es así. Esa es verdadera. Ahora veamos. Dice, algunos números naturales son enteros. Algunos números naturales son enteros. Algunos de los que están acá son enteros. ¿Algunos naturales son enteros? ¿Me queda algún natural que no esté contenido dentro de los enteros? No, ¿verdad? Todos los naturales son enteros, todos. Entonces, ahí no puedo decir que esa sea verdadera. Es falsa, porque no son algunos, ¿sí? No son algunos, son todos, ¿sí? Son todos. Todos los naturales son enteros. Todos los naturales están incluidos estrictamente en los enteros. Ese símbolo significa incluido estrictamente. ¿Bien? Bueno, dice, el 0 es un número natural. El 0 es un número natural. El 0 está a la altura de los enteros, ¿sí? El 0 es un número natural. El 0 está a esta altura, no están los naturales. El primer número natural es el 1, y de ahí en adelante. Entonces, el 0 es un número natural, es falsa. Esta es falsa. Bien, es falsa. Bien, vamos a la siguiente. Ningún número entero es irracional. Ningún número entero es irracional. Ninguno de los de acá está acá. Ninguno de los de acá está acá. Bien, en los irracionales. ¿Eso es cierto? Eso es verdad. O sea, ningún número entero es irracional. Ningún número entero es irracional. Entonces, esa va a ser verdadera, ¿sí? Porque ninguno de los que está acá va a estar acá, ¿sí? Eso es real, ¿sí? Real me refiero que es verdadero, ¿sí? No confundir esta palabra real que dije recién con el conjunto de los reales. Bien, vamos al siguiente. Todos los números irracionales forman el conjunto de los números reales. Los números irracionales, los que están acá, ¿sí? Están acá, y los racionales, los que están acá, forman el conjunto de los números reales. ¿Bien? Esa es verdadera, ¿sí? Esa es verdadera. Esa es verdadera. Bien. Así queda completa, ¿sí? El ejercicio 21. Y así se completa el 20. Vamos a pasar ahora al cuadernillo que les quiero comentar algunas cositas. Bien, en el cuadernillo tenemos un temita que se llama aproximaciones decimales, ¿sí? Aproximaciones decimales. ¿Para qué se usan las aproximaciones decimales?
Las aproximaciones decimales se usan básicamente para no trabajar con un número que tiene infinita cantidad de cifras decimales, ¿sí? Trabajar con todas esas cifras decimales se hace bastante complicado. Incluso a veces trabajar con un montón de números, por ejemplo, con las raíces, y eso se hace también bastante complicado cuando queremos operar. A veces es sencillo, y a veces no tan sencillo. Entonces, para ello, lo que se hace es aproximar números decimales. Existen dos tipos de aproximación, ¿sí? Una que se llama aproximación por truncamiento y la otra es por redondeo, ¿sí? Tenemos dos tipos de aproximaciones entonces. Una es una aproximación decimal por truncamiento, y como lo dice la palabra, es truncar, cortar, todo lo que está detrás no me interesa, ¿bien? Y la otra es una aproximación por redondeo, o sea, según es lo que siga, voy a poner otra cosa, ¿bien? Son los dos tipos de aproximaciones que vamos a usar. Una es por truncamiento y otra es por redondeo. Vamos a hacer acá algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos truncamiento. En este método es muy sencillo, consiste en eliminar todas las cifras no deseadas, sin importar qué número sigue a la cifra seleccionada. Tenemos que tener en cuenta que los nombres de las cifras decimales tienen un nombre, ¿sí? Tienen un nombre. Supónganse que tenemos el número 3,145796. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos aquí. La primera cifra, después de la coma, ¿sí? Se llama décimos. Décimos, ¿bien? Décimos. La segunda cifra, después de la coma, se llama centésimos. Bien. La tercera cifra, después de la coma, se llama milésimos. Milésimos, ¿sí? La cuarta cifra, después de la coma, se llama 10 milésimos, ¿sí? 10 milésimos. Milésimos, ¿bien? La cuarta cifra, después de la coma, se llama 10 milésimos, ¿bien? La quinta cifra que le sigue se llama 100 milésimos. 100 milésimos, ¿bien? Bueno, nosotros vamos a trabajar hasta la quinta, ¿sí? Después van teniendo otros nombres, ¿sí? Pero me interesa que sepan por lo menos las tres primeras, el décimo, centésimo y milésimo, ¿sí? Conociendo las tres primeras, ¿sí? Me es suficiente. Que conozcan los décimos, centésimos y milésimos. Después hay otras más, pero por ahora vamos a quedarnos con esas, ¿bien? Los décimos, centésimos, milésimos y 10 milésimos. Entonces, suponiendo que tenemos la raíz cuadrada de 23. Bien, la raíz cuadrada de 23 es aproximadamente ese símbolo con el igual y el rulito arriba, ¿sí? Esa liñita curva es aproximadamente 4,7958,315. Si yo quiero aproximar por truncamiento este número, ¿sí?
A décimos, si lo quiero hacer a décimos, lo coloco como 4,7, ¿sí? ¿Por qué? Toda la parte que sigue después del 7 la elimino, la corto, la saco esa parte. Entonces, la raíz cuadrada de 23, aproximada por truncamiento a décimos, ¿sí? Elimina toda la parte que sigue, o sea, de los centésimos en adelante lo elimina. ¿Bien? Ahora, si yo quiero hacer una aproximación a centésimos, me voy a parar donde está el centésimo y todo lo que siga detrás lo elimino. O sea que me queda es 4,79. Si lo quiero hacer a milésimos, me voy a parar en el milésimo, la cifra que le sigue inmediatamente detrás del milésimo la elimino. Me queda 4,795. Si quiero hacer un truncamiento a 10 milésimos, o sea que me queden 4 cifras después de la coma, me paro detrás de la cuarta cifra y todo lo que esté detrás lo elimino, lo saco. ¿Bien? Y me queda que esa aproximación de la raíz cuadrada de 23 a 10 milésimos es 4,7958. ¿Sí? Para el truncamiento es muy sencillo, directamente corto lo que no me interesa y lo tiro, digamos, al caso, ¿sí? Me desprendo de eso, me deshago de toda esa parte, ¿bien? La otra aproximación que existe es por redondeo. En este caso, hay que tener en cuenta lo siguiente. Una vez que me fijo qué son las cifras que quiero eliminar, ¿sí? ¿Cuáles son las cifras que quiero eliminar? Me fijo qué tipo de cifra hay después de la cifra donde me estoy parando. Si la cifra donde me estoy parando, ¿sí? La cifra que le sigue al décimo, al centésimo, al 10 milésimo, la cifra que quiero eliminar. La cifra que sigue es 5 o mayor que 5, ¿sí? Si es 5 o mayor que 5, le voy a sumar 1 a la cifra que estoy teniendo. Y si es menor que 5, lo dejo como está. Cuando es menor que 5, sucede lo mismo que en el truncamiento. Ahora, si es mayor que 5 o 5, le voy a sumar 1 a la cifra donde estoy eliminando. Vamos de vuelta a la raíz cuadrada de 27, ¿sí? Perdón, de 23. La raíz cuadrada de 23. Por aproximación dijimos que era 4,7958. Vamos a hacer un redondeo a décimos. O sea que quiero cortar, sacar después del 7. ¿Sí? Lo que está después del 7 lo voy a sacar. Pero fíjense que después de ese 7 hay un 9. Entonces, como hay un 9, y el 9 es mayor que 5, al 7 que tenía en los décimos le voy a sumar 8. Entonces, ¿cómo queda eso? Queda como que es 4,8, ¿bien? Cuando hago un redondeo a décimos, ¿bien? La cifra que sigue es mayor que 5 o 5, le voy a sumar 1. Entonces, acá les expliqué, como sigue un 9, sumo 1 al 7, ¿sí? Como sigue un 9, sumo 1 al 7. Como sigue un 9, después del 7 hay un 9, al 7 le sumo 1 y me queda 8. ¿Bien? A centésimos, si quiero hacer un redondeo a centésimos. Después del 9, ¿sí? Hay un 5. Como después del 9 hay un 5, tengo que sumarle 1 al 9. Al sumarle 1 al 9, ¿sí? Ahí ya me queda que es 10. Entonces, se me convierte en un número igual al que tenía antes. 4,8. 4,80 es lo mismo, me da lo mismo. Pero podríamos pensarlo así. Como tengo en los centésimos, tengo 79, le sumo 1 al 79 y me queda 80. ¿Sí? Me queda 80. Entonces, sumo 1 al 9 y efectivamente me queda 80. En vez de 79 me queda 80. Lo puedo pensar de esa manera. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede si quiero hacer un redondeo a milésimos? A
A milésimo me voy a parar después de la tercera cifra, ¿sí? Cuento 3 cifras y me paro ahí. ¿Qué sigue después de esa cifra? Sigue un 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como sigue un 8, al 5 le voy a tener que sumar 1. ¿Sí? El 8 es más grande que el 5. Así que queda redondeado como 4,796. ¿Sí? Bien. Si lo quisiera hacer a 10 milésimos, me voy a parar en la cuarta cifra, ¿sí? Del 8 para atrás lo quiero descartar, lo quiero quitar. Como fíjense que después de ese 8 hay un 3, ¿sí? Hay un 3. Me va a quedar como está, como 4,7958. ¿Por qué? Porque sigue un 3, entonces queda igual. Acá pasa lo mismo que en el truncamiento, ¿sí? Lo puedo descartar y no va a pasar nada, ¿sí? Lo puedo sacar y no pasa nada. ¿Qué pasa ahora si quiero hacer a milésimos? A 100 milésimos, ¿sí? A 100 milésimos voy a ir una cifra más, ¿sí? Me voy a parar en la quinta y ver qué sigue detrás de eso. Y sigue un 1. Entonces, como sigue un 1, lo voy a descartar. ¿Bien? Cuando descarto, ¿sí? Generalmente en el truncamiento se hace un recorte por defecto, ¿sí? ¿Por qué por defecto? Porque me quedo con un número más chico del que tengo, ¿sí? Ahí sería como un recorte por defecto, me quedo con un número más chico del que tengo, ¿bien? En los casos anteriores, por ejemplo, cuando hicimos a décimo, centésimo y milésimo, hice un redondeo por exceso. ¿Por qué por exceso? Porque me queda un número más grande del que tengo, ¿sí? Fíjense que me quedó 4,8 y teníamos, si vamos al caso, 4,7. Bien, me quedó un numerito más grande. En el caso siguiente tengo 4,80. Entonces tenía 4,79, quedando un numerito un poquito más grande, ¿sí? Y cuando lo hizo a milésimos, me quedó 4,796. Yo tenía 4,795, quedando un numerito más grande, un poquito más grande, ¿sí? Entonces, en los 3 primeros casos, podríamos decir, hicimos una aproximación por exceso, por encima de lo que tenía. Y en las 2 siguientes, ¿sí? Hicimos un redondeo, ¿sí? Una aproximación por defecto. ¿Por qué? Porque me quedó un número más chico del que tenía, ¿sí? Bien. Entonces podemos decir lo siguiente, la aproximación más empleada es por redondeo, ¿sí? Salvo que me lo indiquen, pero siempre, 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 siempre lo van a hacer por redondeo. Siempre va a ser así. Por lo general va a ser siempre por redondeo, ¿sí? Salvo que le indiquen, bueno, hagan una aproximación por truncamiento, lo que siga después no interese. Trunque a centésimos. Bueno, entonces cuento de las comas 2 lugares y ya a partir de la tercera lo retiro, porque me dijeron que haga un truncamiento a centésimos. Si me dicen que haga un truncamiento a milésimos, después de la coma cuento 3 lugares y ya a partir de la cuarta lo descarto. Si es un redondeo a centésimos, ¿sí? Cuento 2 lugares después de la coma, y me tengo que fijar ahí si la tercera cifra, ¿sí? La tercera cifra es 5 o mayor de 5. En ese caso le sumo 1 a la cifra que está en el centésimo. Si la cifra que sigue, la tercera, fuera menor que 5, lo dejo como está y es igual que en el truncamiento. ¿Bien? Bueno. Acá en el cuadrito les explica un poquito cómo se llaman las cifras, ¿sí? Décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, ¿sí? Y podríamos seguir. Y acá les indico, bueno, nosotros
vamos a usar décimos y centésimos, ¿sí? A lo sumo, milésimos. ¿Bien? Bueno. La actividad 22 dice, completa el cuadro según sea la indicación. Entonces, bueno, acá me dice la raíz cuadrada de 2, por ejemplo. La raíz cuadrada de 2, hoy lo calculamos y habíamos dicho que era 1,4142, y podríamos seguir, ¿sí? 35. Y sigue. Y me dice, bueno, realiza un redondeo a décimos. Si es a décimos, me fijo la primera cifra después de la coma, es el 4. ¿Y qué es lo que sigue después de ese 4? Sigue un 1. Entonces, si es un redondeo, como el número que sigue es menor que 5, ¿sí? Como el número que sigue es menor que 5, lo voy a dejar como está, ¿bien? Me va a quedar que es 1,4. Si quiero hacer un truncamiento a décimos, truncamiento es cortar, no me importa que lo que sigue también, ahí me va a quedar 1,4, listo. Si es un redondeo a centésimos ahora, cuento después de la coma 2 lugares, me paro aquí entre medio de la cifra 2 y la 3, y me fijo qué es lo que sucede con la tercera cifra. Como la tercera cifra es un 4 y es menor que 5, me va a quedar como está. Me va a quedar que es 1,41. ¿Bien? Y en el truncamiento, como tengo que completar el truncamiento, directamente corto, no me interesa qué es lo que sigue. Entonces me queda 1,41. ¿Sí? Ahí está la primera parte. ¿Qué pasa si ahora me dicen, bueno, la raíz cuadrada de 12? Acá tenemos que es 3,464101. ¿Bien? Y sigue con un montón de cifras decimales. ¿Sí? Bien, me dice, hagamos un redondeo a décimos, ¿sí? Un redondeo a décimos. Entonces, me tengo que parar entre medio de la primera y la segunda cifra decimal, y me dice que es 3,4 y después hay un 6. Como la cifra que le sigue es más grande que 5, le tengo que sumar 1 al 4. Entonces, cuando venga la casilla que corresponda, me va a quedar 3,5. ¿Sí? Porque tengo que sumar 1 al 4. Cuando es el truncamiento, corto, y no importa, así que ahí va a quedar 3,4. El truncamiento siempre es muy sencillo, porque no me interesa donde me diga, lo que siga después lo corto, lo descarto y listo. Cuando es el redondeo a centésimos, tengo que parar entre medio de la segunda y la tercera cifra decimal, y fíjense que acá después del 6 hay un 4. Y ese es un número menor que 5. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la cosa queda como está. ¿Bien? Como es menor que 5, me queda 3,46. ¿Sí? Y para el truncamiento, ¿sí? Para el truncamiento a centésimos, no me importa qué es lo que sigue. Así que ahí me queda 3,46. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el siguiente me dice que es la raíz cuadrada de 40. La raíz cuadrada de 40 es 6,32455, y sigue con un montón de cifras decimales. ¿Bien? Bueno, este va a ser sencillo, porque fíjense que no hay números que sean mayor que 5, recién aparece el 5 después de la tercera cifra decimal, ¿sí? Así que ahí en todos me va a quedar igual. La raíz cuadrada de 19, por ejemplo, ese me queda que es 4,358898, ¿sí? Y sigue con varias cifras decimales. Vamos a ver qué sucede acá. Acá me dice, bueno, que hago un redondeo a décimos. Me paro entre medio de la primera y la segunda cifra decimal, ¿sí? ¿Y qué hago?
¿qué estaría haciendo? Como la cifra que sigue, ¿sí? La cifra que está en el centésimo es un 5, así que tengo que agarrar y sumarle 1 a la que está en el décimo. Así que va a quedar como que es 4,4. Y acá estaría frente a un redondeo por exceso. ¿Por qué? Porque me queda un número más grande que el que tengo. Cuando hago ahora el truncamiento a décimos, ahí directamente corto y no interesa qué es lo que sucede y me queda 4,3. Y si vamos al caso, acá particularmente, estoy haciendo una aproximación por defecto. ¿Por qué defecto? Me está quedando un número más chico que el que tengo. Que vendría a ser, por ejemplo, supónganse 4,30, ¿sí? Y el que tengo, la raíz cuadrada de 19, la 4,35, que es un número más chiquito, ¿sí? Cuando voy a un redondeo a centésimos, me tengo que fijar qué sigue después del 5, que es un 8. Entonces, acá en este caso, le voy a sumar 1 al 5, y va a quedar que es 4,36. Y acá estoy en un caso de aproximación decimal o en un redondeo por exceso. Me está quedando un número más grande que el que tengo, ¿sí? El siguiente es truncamiento, directamente corto y ya está. No me interesa mucho lo que suceda después. 4,35. Y así van a desarrollar todos los otros que sigan. ¿Bien? Fíjense que acá, en los que sigue, tengo raíz cúbica. No es lo mismo que raíz cuadrada. Entonces, ahí tienen que tener en cuenta que la calculadora les aparezca en el índice la raíz cúbica. La raíz cúbica. En la calculadora hay unas teclas donde, por ejemplo, aparece, a veces aparece en color amarillo, ¿sí? Aparece un 3 y la raíz de X les va a poner, ¿bien? Tienen que usar, si está en color amarillo y está por encima de la tecla que tienen que usar la tecla Shift, ¿sí? La tecla Shift para que aparezca la raíz cúbica y ahí ponen 39. Los cuales va a quedar 3,39, 1, 2, 11, con varias cifras decimales, ¿sí? Fíjense que les aparezca ese número, ¿bien? El otro, que es la raíz cúbica de 101, les tiene que aparecer el número, cuando lo calculen, 4,65709. ¿Bien? Y sigue después cifras decimales, ¿sí? Pero fíjense que sea raíz cúbica, no raíz cuadrada, porque les va a quedar otra cosa. Si es raíz cuadrada, les va a quedar 10, algo, ¿sí? Guarda. El que sigue es la raíz cuarta, y no tampoco es raíz cuadrada, es una raíz cuarta, ¿sí? Raíz cuarta. Y ahí tienen que apretar una tecla que aparece, que es X raíz de Y, por lo general. Y a veces está en color amarillo. Así que tienen que apretar esa tecla y poner después 98. Y les va a aparecer que es 3,146, 346. ¿Sí? Y lo mismo con la que tengan después 109. Fíjense que les dice raíz cuarta de 109. Les va a quedar que es 3,231146. ¿Sí? Guarda con esos detalles. Veamos. ¿De qué les hablo? Cuando tengan así la raíz cúbica de un número, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner raíz cúbica de 24. ¿Sí? Raíz cúbica de 24. En la calculadora hay una tecla que a veces está como X al cubo, ¿sí? En color blanco, ¿sí? Es la teclita, en color blanco. Y después, en color amarillo o a veces en naranja, desaparece arriba de esa raíz cúbica de X. Para usar esta función,
esa función, la función que está encima de la tecla, va a tener que apretar la tecla Shift. Estamos hablando de calculadoras científicas, ¿sí? Las calculadoras comunes, por lo general, no tienen esta función. Esto puede pasar ahí, o también, por ejemplo, la calculadora que tengo yo, tengo la raíz de x, esto significa raíz cuadrada, tengo una tecla que es así, pero, ¿qué pasa? Después, en color amarillo, arriba de esa, me dice raíz cúbica de x, ¿sí? Me aparece esto. Para poder usar esta función, también aprieto la tecla Shift. Por lo general, siempre les va a pasar que todas las funciones que estén en amarillo arriba de la tecla, ¿sí? En amarillo, a veces están en naranja, ¿sí? A veces eso es un naranja, ¿bien? O a veces es otro color con el cual identifiquen a la tecla Shift. Busquen ustedes siempre en su calculadora, sepan dónde está esa tecla Shift. ¿Qué quiere decir? Inversa, función inversa, por lo general, o función alternativa de la tecla. ¿Bien? Bueno, entonces, en ese caso, ¿sí? Si yo quiero calcular la raíz cúbica de 24, en ese caso me va a quedar que es 2,88, ¿sí? 44,99. Y sigue. ¿Bien? Fíjense que después, si quieren hacer un truncamiento o un redondeo a décimos, a centésimos, por lo general a veces los más complicados son los redondeos a décimos y los redondeos a centésimos. Esos son los más complicados. Si lo quiero hacer a décimos, ¿sí? Si lo quiero hacer a décimos, ya que estamos, a décimos, voy a cortar acá. Entonces, fíjense que es 2,88. La cifra que le sigue es un 8 a ese 8. Así que, como es mayor que 5, le voy a sumar 1 y va a quedar 2,9. Ahora, si quiero hacer un redondeo a centésimos, voy a tomar las tres cifras y voy a cortar acá. Como después de ese 8 sigue un 4, ¿sí? Es un número más chiquito que 5, directamente me va a quedar que es 2,88. Y fíjense cómo cambió cada cosa, ¿sí? De un redondeo a décimos a un redondeo a centésimos, ¿bien? El redondeo a centésimos, es un poquito más exacto. Ese es más exacto. No quiere decir que esté mal el otro, ¿sí? Pero este es un redondeo más exacto que este. Y fíjense que en este caso me quedó redondeo a décimos, una aproximación por exceso, y en esta que es a centésimos, me quedó un redondeo por defecto. ¿Bien? Bueno, les quería indicar ahora cómo quedaría para si fuera la raíz cuarta de, supónganse, 205. ¿Bien? De 205. Todos estos son datos aproximados. ¿Bien? No aproximados porque estamos redondeando. Bueno, en esos casos, tengo que buscar la tecla, por ejemplo, que hoy les nombré, que les va a aparecer. A veces aparece una tecla que es así, X elevado a la Y. ¿Bien? Esa es la tecla que aparece, la tecla por lo general a veces es negra, y esto, que les puse acá, X a la Y, está en color blanco, ¿sí? O viceversa, la tecla por ahí es blanca y esto aparece en negro. Pero ¿qué sucede? Arriba, les va a aparecer lo siguiente. Les va a aparecer la X, la raíz y adentro Y. ¿Sí? Les va a aparecer de esa manera y va a aparecer en color amarillo o naranja, en otro color. ¿Qué van a hacer? Ustedes necesitan, por ejemplo, raíz
cuarta de 205. Entonces van a apretar, primero van a apretar el 4, ¿sí? Ese 4 va a simbolizar la X. Después van a apretar la tecla Shift y esa tecla que les estoy comentando, la raíz X de Y. Entonces, al apretar eso, les va a aparecer algo así. 4 raíz. Y dentro de la raíz, ¿qué van a colocar? 205. ¿Sí? Lo van a escribir 205. ¿Y qué les va a quedar? ¿Qué les va a quedar? Les va a quedar este número en el visor. 3,78. 78, 38, 38, 89, ¿sí? Y siguen varias cifras decimales. Y vamos a ver qué pasa si hacemos el redondeo a décimos, el redondeo a centésimos, el redondeo a milésimos. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer cada uno con un color distinto. Por ejemplo, en verde vamos a hacer el redondeo a décimos. Quiero cortar acá. A décimos. ¿Bien? Entonces, como tengo un número más grande que 5, el número que le sigue al 7 es más grande que 5, entonces lo que hago es cortar. Ahí me queda 3, le voy a sumar 1 al 7, 3,8. ¿Sí? Bien. Lo hice a décimos. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos ahora a centésimos. A centésimos, tengo que tomar ahí y voy a cortar ahí. ¿Sí? Centésimos. Entonces, ¿qué sucede acá? Fíjense que después del 8 hay un 3. Entonces, si hay un 3, la cosa me va a quedar como está. Me va a quedar que es 3,78. 3,78. Bueno, y si fuera a milésimos, ¿sí? Ahora voy a ir un poquito más. Voy a llegar acá. Y fíjense que ahora después del 3 hay un 8. Entonces, como hay un 8, lo que tengo que hacer es sumar 1 a ese 3. Me va a quedar que es como 3,78. Y hablamos de sumar 1 al 3. 4. ¿Bien? Ahí está. De esa manera hice, por ejemplo, un redondeo a décimos, a centésimos y a milésimos. ¿Sí? En la tabla que ustedes tienen, en el ejercicio 22, solamente les pide a décimos y centésimos. ¿Sí? Redondeo y truncamiento a décimos y centésimos. ¿Sí? Solamente hasta ahí. Entonces, volviendo a nuestro cuadernillo, ¿sí? Van a completar esa tabla de esa manera y después van a pensar un poquito, ¿sí? A pensar un poquito en lo que es el ejercicio 23, ¿sí? Que les pregunta qué debe suceder para que al redondear, ¿sí? Acá es al redondear, se obtengan aproximaciones por defecto. Bien, la B dice, al truncar, ¿pueden obtenerse aproximaciones por exceso? ¿Por qué? Y después, ¿en qué situaciones las aproximaciones por truncamiento y redondeo son iguales? Bien, esto lo pueden responder con lo que les estoy contando recién. Y el 24, el ejercicio 24 es buscar las expresiones que dan como resultado a lo que se llama el número de oro o número áureo, al número de plata, al número de bronce, al número de cobre, al de níquel y platino. ¿Bien? Estos son números metálicos, se llaman. Y entonces vamos a ver cuáles son las expresiones que dan origen a estos números, ¿sí? A los números metálicos, y después vamos a ver cómo se redondea a décimos. Vamos a indicar si es un redondeo por exceso o por defecto. Y vamos a ordenarlos de mayor a menor. Pero vamos a hacerlo después de la próxima clase. Así que hasta aquí es.